Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Elecciones presidenciales en Colombia 2014. Solo 5 días restan para que el país suramericano decida en las urnas si reelige a su actual mandatario Juan Manuel Santos o si vota por alguno de sus poderosos contendores. En las primeras mediciones veíamos cómo Zuluaga era un candidato relativamente desconocido para los colombianos. Ahora su nivel de conocimiento es sustancialmente mayor. La reñida campaña, que más parece una batalla electoral, ha estado marcada por fuertes escándalos y acusaciones mutuas que empañan las candidaturas de los dos aspirantes que lideran las encuestas. Nunca me imaginé que los enemigos de la paz, que quienes pretenden que continuemos en guerra indefinidamente, llegaran a los extremos a los que han llegado. Se ha conocido en las últimas horas que la infiltración de la que hemos hablado es cierta, puesto que un supuesto testigo protegido ha reconocido que nos ha grabado permanentemente de manera ilegal. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 iniciamos la cobertura especial de las elecciones presidenciales en Colombia, hablando con los protagonistas de la noticia. Hoy, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevista a la candidata de izquierda, Clara López. Los reconocidos analistas Salud Hernández y Pedro Medellín debaten desde orillas opuestas sobre el impacto que genera en los votantes la denominada guerra sucia desatada durante las últimas 2 semanas en la campaña electoral. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La paz de Colombia. La paz de Colombia no pasa por la Y las negociaciones con las FARC. Respaldar los diálogos en La Habana. De ninguna manera. Ya no estamos dispuestos a... La noticia, las elecciones presidenciales en Colombia. A solo 5 días de los determinantes comicios, la campaña electoral llega a sus niveles más altos de tensión. Acusaciones mutuas entre los dos aspirantes que lideran la intención de voto en las encuestas han marcado la recta final de esta batalla por la presidencia de Colombia. El punto clave: las elecciones las protagoniza el presidente Juan Manuel Santos, quien en su intención de reelegirse por 4 años más en el poder, enfrentará este domingo en las urnas a Óscar Iván Zuluaga, a Clara López, a Marta Lucía Ramírez y a Enrique Peñalosa. Los últimos sondeos vaticinan un resultado en el que ninguno de los candidatos logrará más del 50% de los votos, lo que indiscutiblemente obligará a una segunda vuelta electoral. Lo que le digo a los ciudadanos de Colombia es que piensen si quieren 4 años más de estas peleas de políticos y recordarles que no es por ingenuos que nosotros no chuzamos teléfonos ni hacemos alianzas con la politiquería corrupta, es porque creemos que una política limpia es necesaria para hacer un gobierno limpio. Por eso yo le digo a los colombianos, el próximo 25 de mayo tenemos 3 opciones. Una, más de lo mismo, y más de lo mismo nos va a terminar llevando a nosotros a un abismo. 2, tratar de volver al pasado. Volver al pasado no es posible, pero además es que en el pasado también hemos tenido vacíos y equivocaciones. El punto clave, la guerra sucia que denuncian los candidatos que puntean las encuestas. Tanto el presidente Juan Manuel Santos como su opositor, el aspirante Óscar Iván Zuluaga, se han acusado mutuamente de recurrir a calumnias para descalificar a su oponente.
El último escándalo tiene que ver con un video publicado por la revista Semana, en el que aparece el candidato Óscar Iván Zuluaga dialogando con un presunto hacker que es acusado por la Fiscalía de interceptación ilegal de comunicaciones. El mandatario colombiano señaló a su opositor de querer sabotear con fines electorales y a través del espionaje el proceso de paz que su gobierno adelanta con la organización criminal de las FARC. Sabía que iban a surgir enemigos. Es normal. Hay gente que vive de la guerra. Hay gente que vive del miedo que produce la guerra. No hay motivo alguno para renunciar a mi candidatura presidencial. Ese es el sueño de Santos, pero esa pesadilla la va a seguir hasta el próximo 25 de mayo. El punto clave, el papel que juega en esta campaña electoral el proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. La defensa que el mandatario ha hecho de las negociaciones es completamente opuesta a la postura crítica que tiene el candidato Óscar Iván Zuluaga de las conversaciones que adelanta el gobierno con la organización criminal. El voto de los colombianos este domingo indiscutiblemente estará influenciado por las posturas que han asumido cada uno de los candidatos frente al modelo de paz que negocia Juan Manuel Santos con el terrorismo. Estamos pensando en grande. Pero para lograr eso necesitamos meter un gol olímpico y es el gol olímpico de la paz. La defensa del modelo de paz que negocia con el grupo terrorista de las FARC es la principal ficha del ramillete de propuestas del presidente candidato Juan Manuel Santos. El líder de la Unidad Nacional le apuesta a un segundo tiempo en la Casa de Nariño para culminar un polémico proceso de paz que, de concretarse, pondría punto final a 50 años de conflicto armado en el país suramericano. Fue precisamente el pasado viernes, en pleno auge de la campaña electoral, cuando el gobierno de Santos logró un acuerdo con el grupo terrorista de las FARC sobre la solución al problema de drogas ilícitas. La meta acordada con las FARC es que Colombia sea un país libre de cultivos ilícitos. Sin embargo, el modelo de paz que negocia el mandatario colombiano con la organización criminal no genera el respaldo unánime en todos los sectores políticos en Colombia. Los colombianos queremos la paz, pero no con impunidad. Los cabecillas de las FARC, que han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, tienen que pagar sus errores. Durante su tiempo como candidato, Óscar Iván Zuluaga, principal opositor de Santos, ha cuestionado fuertemente los consensos logrados en las conversaciones de La Habana. Esta fue su reacción al acuerdo sobre participación política. Es una burla, es un engaño. Que se nos diga la verdad. Pregunto, ¿los cabecillas de las FARC van a llegar al Congreso de la República como premio a todos sus crímenes atroces? Y así respondió ante la negociación sobre drogas ilícitas. Las FARC son el principal cartel del narcotráfico del mundo. Un gobierno democrático, legítimo, no discute ni negocia la política antidrogas con el principal cartel del narcotráfico del mundo. No obstante, el candidato del uribismo asegura que en un eventual gobierno suyo también seguiría con los diálogos condicionados por un cese al fuego por parte de la organización criminal de las FARC. Esa es nuestra postura, que muestra una actitud para buscar una paz negociada, pero sin impunidad, basada en la justicia. Según las encuestas, Santos y Zuluaga lideran la intención de voto de los colombianos, por tanto será este 25 de mayo la oportunidad para que los electores escojan alinearse con el modelo de paz que defiende el actual presidente o apostarle al modelo que defiende Óscar Iván Zuluaga. Junto a ellos, hay otros 3 candidatos que se presentan como la alternativa frente a la creciente polarización del país. Ellos son Enrique Peñalosa, de la Alianza Verde, Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador, y Clara López, del Partido de Izquierda, Polo Democrático Alternativo. En el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Para hablar de la forma como transcurre la campaña presidencial en Colombia, nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó en la ciudad de Bogotá a la candidata de izquierda Clara López.
La aspirante del Partido Polo Democrático habla sobre la llamada guerra sucia que ha marcado la campaña en las últimas 2 semanas, explica sus principales propuestas y la posición que asumiría frente al proceso de paz en caso de que el próximo domingo sea elegida como mandataria de los colombianos. Candidata del Partido Polo Democrático, Clara López, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, encantada de estar con ustedes. Candidata, yo quiero que comencemos hablando de lo que ha sido este cierre de campaña política en Colombia. Acusaciones de guerra sucia mutuas entre los candidatos que puntean las encuestas. ¿Qué opinión tiene usted como ese referente de izquierda en Colombia de la forma como ha transcurrido esa campaña electoral en Colombia? Bueno, me parece que es muy delicado, muy grave, que precisamente cuando se esté culminando la campaña electoral surja esta polarización con imputaciones tan graves que se han hecho las 2 campañas, los 2 candidatos mutuamente, y que no hay quien esclarezca nada. Es muy delicado porque son acusaciones graves que deben tener consecuencias, pero no hay cómo deducirlas. Candidata, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el papel que ha jugado el presidente Juan Manuel Santos, que aquí en Colombia es presidente candidato, ¿usted cree que él ha garantizado que esta campaña sea equilibrada y que todos los candidatos que compiten contra él, que es el presidente de Colombia en este momento que opta por la reelección, que todos ellos pues tengan las mismas condiciones equitativas para acceder a esta elección? Bueno, el tema de fondo es que la estructura, la arquitectura constitucional colombiana no estaba diseñada para la reelección. Entonces la reelección ha resultado ser un tóxico para nuestra democracia, ha desequilibrado el equilibrio de los poderes y ha metido en la discusión unos incentivos bastante perversos, en los cuales uno lo que ha visto es que el presidente candidato utiliza todo el poder del Estado en función de la reelección y no en función de la política pública que debe ser de carácter general. Creo que es una figura que en mala hora se introdujo al régimen constitucional y debe salir cuanto antes, porque no es un buen ejemplo democrático. Quienes la defiendan aseguran que esa figura de alguna forma es un plebiscito a la gestión que tiene un mandatario. En ese contexto, ¿usted cree que el gobierno del presidente Santos ha hecho las cosas bien o no las ha hecho bien en estos últimos 4 años? Bueno, yo no creo que sea un plebiscito de un mandatario, porque precisamente en una democracia o de su gestión, porque precisamente una democracia se trata no de que las personas se vuelvan monarcas eternos, sino de que subsistan proyectos políticos a través de instituciones fuertes como son los partidos. Creo que la reelección en eso también va en contra de lo que es un sano principio democrático, que no es la persona, sino es el proyecto el que debe poder subsistir por sí mismo. Y en lo que hace a la gestión del presidente Juan Manuel Santos, pues me parece que deja mucho que desear. Nosotros hemos visto que en las valoraciones ciudadanas, ya que se habla tanto de las encuestas, pues en lo que está mal calificado es precisamente en aquello que nosotros estamos planteando alternativas distintas a título de propuesta de gobierno, como tiene que ver el tema del modelo económico para buscar verdaderamente el pleno empleo y no solamente una ocupación de bajo nivel que no le da garantías a la gente. Candidata, esa campaña, como se lo dije al comienzo, ha estado marcada por escándalos, ha estado también marcada quizás por una poca atención, un poco entusiasmo que ha generado en Colombia, pues a diferencia de otras elecciones presidenciales. Usted, como candidata de izquierda en Colombia, ¿cómo analiza ese escepticismo que ronda en la gente frente a la clase política? ¿Cree usted que en este caso, digamos, hemos llegado al punto máximo en Colombia donde los ciudadanos realmente están desencantados con sus líderes políticos y con la forma como ellos actúan en el poder? Yo creo que sí, es que el espectáculo que hemos visto es impresionante. A mí me ha dado vergüenza ajena y no debe sorprender a nadie que eso genere desazón, desaliento. Como desaliento tiene que generar que no haya escogencia real en las elecciones, porque independientemente de quién gane, acaba ganando el mismo programa de gobierno y es el que nosotros estamos poniendo en cuestión. Por eso es que en esta etapa, en esta coyuntura de la campaña electoral, ya a puertas de las elecciones, hemos visto que ha habido un cambio fundamental. En estos últimos días la gente ha caído en cuenta que las 2 campañas que están punteando en las encuestas de pronto no son las más indicadas para regir los destinos del país
y se ha abierto la posibilidad de una verdadera tercería, una posibilidad real de que este domingo podamos llegar a la segunda vuelta para que por primera vez en la historia no se escoja entre dos alternativas iguales, sino entre una alternativa de continuismo como la que representa el presidente Santos, Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez e incluso el mismo doctor Peñalosa, que todos sostienen el mismo modelo económico que nosotros hemos puesto en cuestión, y la posibilidad de un cambio real, un cambio sensato, moderado, certero, pero un cambio que está exigiendo la realidad política nacional, la realidad económica, porque el modelo que nos han impuesto durante los últimos 20 años no dio los resultados esperados y necesitamos reconducir a Colombia por un mejor camino.